Capítulo 26. La batalla naval de Magdola. Sacro Imperio Milicial, Archipiélago Occidental. La Flota Cero de Milicial se encontraba realizando ejercicios de entrenamiento en las islas occidentales. En varias zonas de estas aguas, la visibilidad era extremadamente mala. La formación consistía en 3 acorazados, 2 cruceros acorazados, 3 barcos mágicos y otras 8 naves de escolta. 16 naves en total. Esta era una gran flota considerada sin rival en este mundo, y se esforzaban por mantener sus altos estándares mediante ejercicios que imitaban fielmente un combate real. Los operadores que vigilaban los detectores mágicos notaron múltiples señales de nivel humano que provenían del mar y se acercaban rápidamente a su posición. Esto debe ser. Si se trataba de naves mecánicas de Mu, eso explicaría por qué no aparecían señales más fuertes en los detectores mágicos. Al ver que se movían agrupadas y a gran velocidad, el operador estuvo seguro de que se trataba de algún tipo de ataque. Rápidamente informó a su superior. Objetos en el detector. Desde el norte, acercándose rápido, creo que son naves mecánicas de Mu. 27 nudos, a 60 kilómetros de distancia. Según las señales, calculo que son 2 acorazados, 3 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 5 naves pequeñas. Un total de 12 naves enemigas aproximándose a nuestra flota. Ahora están aumentando su velocidad a 29 nudos. ¿Qué dices? 29 nudos. Mu no debería ser capaz de alcanzar esa velocidad, lo que significa, Sgrabalcas. Toda la tripulación a sus puestos de combate, toda la tripulación a sus puestos de combate. Una flota desconocida se acerca a nuestra posición. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. La flota mágica cero del Sacro Imperio Milicial, aclamada como la más fuerte del mundo, se apresuró a prepararse para las hostilidades con el grupo desconocido. Sacro Imperio Milicial, Archipiélago Occidental, Flota Cero. Sobre la cubierta, las alarmas de advertencia rugían en medio del entrenamiento. Habían detectado una flota desconocida acercándose a su posición, por lo que todos se apresuraron a prepararse para la batalla. La flota desconocida navega hacia nosotros, ahora avanzan a una velocidad de 35 nudos. No se detecta poder mágico en el cielo. Se ha solicitado apoyo a nuestra fuerza aérea estacionada en las islas. Solo podemos contar con las fuerzas que ya están aquí, así que solo son 25 aviones. Llegarán sobre la flota en 15 minutos. Los informes llegaban uno tras otro al comandante de la flota, Ultema, a bordo del buque insignia de la Flota Cero, el acorazado clase Mitril, X. Él se giró para hablar con el capitán del barco, Infere, que estaba a su lado. ¿Qué opinas? Sí, señor. Creemos que la flota de origen desconocido pertenece a Grabalcas. Aunque solo hay 2 acorazados, avanzan a 35 nudos, una velocidad difícil de creer según los informes. Claramente, son mucho más fuertes que Mu. Por nuestra parte, tenemos 3 acorazados de modelo reciente que no son en nada inferiores a las naves mecánicas de Mu. Si hay algo que me preocupa, es que si el enemigo también posee aviones mecánicos, tales vehículos con un solo tripulante no aparecerán en los detectores mágicos hasta estar muy cerca, y eso sería malo. Estaríamos en desventaja si los aviones enemigos pueden comunicarse fácilmente con su flota. En el horizonte, un espeso humo negro proveniente de las chimeneas de los barcos de guerra de Grabalcas apareció dirigiéndose hacia la Flota Cero. Mírenlos, incluso sus barcos emiten un sucio humo negro. Esos bárbaros de fuera de las zonas civilizadas derrotaron a Leifor y ahora se han vuelto demasiado confiados. Mientras otros países hacen demostraciones de fuerza, ellos lanzan un ataque contra la nación más fuerte del mundo, el Sacro Imperio Milicial, y no solo eso, sino que atacan a la Flota Mágica Cero, nuestra flota más avanzada. Es posible que los derrotemos sin sufrir daños. Hundan todos sus barcos, conviértanlos a todos en comida para tiburones. Imperio Grabalcas, Flota Imperial. Para lanzar su ataque contra la flota de Milicial, que se autoproclamaba la más fuerte del mundo, la flota imperial de Grabalcas viajó hacia el sur tras recortar la distancia con el enemigo a 50 kilómetros. Eran 2 acorazados de alta velocidad, 3 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 5 destructores. Un total de 12 naves surcando el océano, con un espeso humo negro saliendo de sus chimeneas. Como grupo, navegaban a 35 nudos, 56 kilómetros por hora, una velocidad asombrosa que impactaría a cualquier nativo de este mundo. Dentro de la nave principal, el acorazado clase Galaxy, también llamado clase Orión, el Betel.
Si alguien de la Tierra viera este barco, le recordaría inmediatamente al diseño de los acorazados clase Congo de la Armada Imperial japonesa. El comandante de la flota Artemis y el capitán Begel estaban de pie, uno al lado del otro, conversando. El enemigo nos supera con creces en número. ¿Podremos ganar? Estamos luchando contra la llamada flota más fuerte del mundo. Según nuestra inteligencia, nuestras naves no se quedarán atrás en términos de potencia de fuego. Con una fuerza militar de esta magnitud, una vez que la destruyamos, no habrá nadie más en este mundo que pueda igualarnos. Aunque sea nuestro primer oponente aquí, y sabiendo que no tengo bases para tal afirmación, eso es lo que sigo sintiendo. Puede que tengas razón. El Grade Atlastar, aunque sea el acorazado más grande de nuestro imperio, es capaz de destruir a una nación enemiga por sí solo, incluso a las conocidas como superpotencias de este mundo. Bueno, no deberíamos decepcionar a nuestros superiores, pero... Informe. Exclamó el operador de radar, terminando la discusión. El radar antiaéreo detectó aviones enemigos provenientes del archipiélago. Son 25 en total. Se dirigen hacia nuestra flota. Estarán en el espacio aéreo de la flota en 17 minutos. Prepárense para el combate antiaéreo. Que los destructores tomen la delantera. Lancen torpedos contra la flota enemiga. Los destructores comenzaron a emitir un espeso humo mientras navegaban hacia el frente de la formación. En el mar, anteriormente silencioso, el entorno experimentó un cambio total mientras las naves de Grabalka surcaban las aguas, dejando tras de sí humo negro y el rugido de sus motores. La fuerza de castigo cargó hacia adelante como un toro enfurecido, apuntando directamente a la flota cero de Milisial. Bajo el cielo azul claro, los tres elegantes y hermosos acorazados de Milisial cortaban las olas mientras avanzaban. Cada uno portaba 3 pares de cañones mágicos en la parte delantera, todos apuntando con orgullo hacia el lejano horizonte. Los puentes de estas naves se proyectaban hacia el cielo, haciendo gala de la belleza y el poder que caracterizaban su diseño. Nuestros aviones, los Beta 2, llegarán pronto al espacio aéreo enemigo. Además, aún no han detectado aviones enemigos. Una vez que estén en posición, iniciaremos el ataque. El escuadrón del Capitán Omega, a bordo de sus aviones polivalentes, se sentía bastante inquieto. La mentalidad predominante en el imperio milicial era que la guerra antibuque debía realizarse principalmente con grandes cañones, por lo que se les enseñó que no podían usar sus aviones para intentar hundir acorazados. No había casos en la historia en los que un avión hubiera hundido con éxito un barco mágico, aunque hubo ejemplos en el pasado de naves sin medidas antiaéreas hundidas por aeronaves. A lo sumo, todos los ataques que podían realizar servían como apoyo adicional, o eso creía Omega. Por ello, solo se concentró en realizar un único ataque contra las naves enemigas. Los aviones polivalentes Beta 2 estacionados en el archipiélago comenzaron a picar desde el aire para iniciar sus operaciones de bombardeo. Para el imperio milicial, que no tenía rivales a su nivel, creían que esto sería suficiente para ahuyentarlos. Tomen esto. Se arrepentirán de haber elegido luchar contra el imperio milicial. Gritó Omega. Los motores de aire comprimido de tipo mágico de los Beta 2 emitieron un sonido agudo mientras surcaban el cielo sobre la flota enemiga a una velocidad de 410 km por hora. De repente, los 25 aviones viraron y cayeron en un ángulo de 50, con sus compartimentos cargando 520 kilogramos de explosivos mágicos listos para caer sobre sus objetivos. Puntos de luz comenzaron a volar por los aires desde las naves enemigas. Proyectiles antiaéreos, ya veo. La cantidad de proyectiles luminosos siguió aumentando hasta que dejaron de considerarse inofensivos. De repente, una ráfaga de humo negro brotó de un avión que pasaba justo delante de él. Explotó. Los proyectiles antiaéreos de Grabalkas alcanzaron inmediatamente a uno de los aviones Beta 2. Sus alas quedaron destrozadas, haciendo que el avión entrara en barrena. Por lo que pudo ver del fuselaje mientras caía, la cabina estaba completamente teñida de rojo. Es imposible. Esos proyectiles pueden causar una explosión con solo tocarnos. La multitud de proyectiles de luz era disparada sin piedad y se abalanzaba sobre los Beta 2 al mismo tiempo. Ni siquiera se habían acercado a la flota enemiga. Las naves, justo ante sus ojos, se sentían muy lejanas. Uno a uno, los proyectiles antiaéreos de los barcos de guerra de Grabalkas continuaron derribando al escuadrón Beta 2. Maldición. Demasiados proyectiles de luz. Fueron atacados por una lluvia de luz. El número de aviones disminuyó drásticamente, pero el 80% de ellos logró llegar al punto de bombardeo.
Finalmente, estaban a la altura adecuada para soltar sus bombas. Suelten las bombas. Apuntaron al objetivo más grande, los acorazados enemigos, y liberaron su carga explosiva. Tras completar su misión de alguna manera, el morro de los aviones supervivientes se elevó repentinamente y se retiraron del campo de batalla. El silbido de las bombas se escuchó hasta que finalmente cayeron justo sobre las naves de abajo. El acorazado de Grabalcas viró a la izquierda e intentó esquivarlas. Las bombas golpearon la superficie del océano, liberando su poder destructivo bajo el agua. La presión estalló hacia el aire, creando columnas de agua gigantescas. También comenzó a salir humo negro de la nave enemiga. Informe de bombardeo. Una nave enemiga fue alcanzada por una bomba, 5 aviones perdidos. La nave enemiga continúa avanzando a pesar de estar en llamas. Parece que no fue suficiente para incapacitar a esa nave. Como sospechábamos, los aviones no pueden hundir acorazados, murmuró para sí el comandante de la flota, mirando con recelo a la flota de Grabalcas. Capitán, han colocado sus naves pequeñas al frente, ¿a qué están jugando? Las naves más pequeñas naturalmente solo tienen cañones de menor calibre, ¿qué podrían hacer? No estoy seguro. Tal vez estén intentando atraer nuestro fuego. El enemigo estará a tiro en un momento. Los cañones de los acorazados de Milicial, el Eques, el Gulliver y el Variant, todos apuntando hacia arriba en diagonal, comenzaron a moverse. Las torretas principales giraron lentamente, apuntando a las naves enemigas y bloqueándose en su lugar una vez que estuvieron en posición. Distancia a las naves enemigas. 34 kilómetros. Están en el alcance máximo de las armas principales. Comiencen a disparar de forma simultánea una vez que estén a 30 kilómetros. Sí, señor. Imperio Grabalcas, flota imperial. El comandante de la flota, Artemis, miró fijamente al mar. El ataque de bombardeo de las fuerzas enemigas había alcanzado a su nave insignia, mermando la moral de los soldados. La buena noticia era que golpearon la parte más protegida del barco y solo se destruyó la superestructura superior, lo que se consideraba un daño menor. Su capacidad de combate no se vería afectada. Primero, mostremos la variedad de armas del imperio. Preparen las armas principales. Comiencen a disparar en secuencia en cuanto estén a su alcance. El Betel, un acorazado clase Orión, poseía cañones de calibre 35,6 centímetros montados en la parte delantera, con un alcance máximo de 35.450 metros. Estos fueron elevados al ángulo de disparo máximo de 43. Fuego. Los acorazados Betel y Geas comenzaron a disparar. Nubes gigantes de humo negro se formaron cuando los enormes proyectiles fueron lanzados al aire, y el retroceso hizo que las naves se balancearan sobre el agua. Impacto en 1 minuto y 13 segundos. Exclamó el observador del barco. 5, 4, 3, 2, 1, ahora. 4 enormes columnas de agua crecieron en el aire cerca de los acorazados de Milicial, sin impactos directos, ajustando el ángulo de tiro. La fuerza de castigo imperial disparó su primera salva contra el Imperio Milicial. Flota Mágica 0. La tripulación del Exques se sorprendió al ver que la flota de Grabalcas abrió fuego desde una distancia tan enorme, prueba de que habían disparado sus armas principales. Todavía estaban a 32 kilómetros de distancia. ¿Qué demonios? Están disparando desde tan lejos. Todavía están fuera del alcance de nuestros cañones más potentes. Apoyo mágico. Refuercen el blindaje. El acorazado fue envuelto en una luz tenue. A unos 100 metros de la nave, vieron columnas gigantes de agua brotar del mar. El tamaño de las columnas hablaba del poder destructivo de los cañones. Sin embargo, los puntos de impacto parecían estar bastante dispersos. Su puntería es bastante tosca. Desplieguen los refuerzos. Preparen las armas principales. Sí, señor. Preparando las armas principales. Comiencen a cargar la energía mágica. 72% de explosión, 28% de fuego. Inicien la preparación del circuito mágico del proyectil. Activación del circuito mágico completada. Circuito mágico cargando actualmente en una relación de 82:16, magia de explosión y magia de fuego. Carga de energía mágica al 70, 80, 90, 100%. Carga del proyectil completa. Circuito de la espoleta del camión principal, iniciando carga, 70, 80, 90, 100%. Circuito de la espoleta del camión principal totalmente cargado. Cañón principal, preparación para el disparo completada. Cálculo de alcance basado en el detector mágico finalizado.
Ajustando ángulo de elevación a 31 grados, ajustando ángulo izquierdo a 22 grados. Probabilidad de impacto directo en la primera andanada con 3 objetivos. 23% entre 18 proyectiles. 10 segundos para disparar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuego. Los 3 acorazados de vanguardia de Milisial dispararon sus proyectiles acompañados de una fuerte explosión. Estos proyectiles, cargados con magia explosiva, poseían la potencia de fuego más formidable del mundo. Envueltos en una luz azul, surcaron el cielo como cohetes. Dibujando una parábola suave en el aire, volaron a una distancia máxima de 30 kilómetros para llevar la destrucción a sus objetivos. El enemigo intentó realizar maniobras de evasión. 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora. El hechizo de detonación se activó, liberando todo el poder mágico almacenado. Pudieron sentir la onda de choque. Columnas de agua se elevaron cerca de las naves enemigas, sin impactos directos. Bajando el ángulo de elevación 4 grados, reajustando a 27 grados. La energía mágica para cargar el siguiente proyectil está lista. El circuito de la espoleta del camión principal cargando al 80, 90, 100%, circuito de la espoleta del camión principal totalmente cargado. La probabilidad de impacto directo aumenta en un 42%. 7 segundos para disparar. 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuego. Tras completar la recarga más rápido que el enemigo, las naves mágicas de Milisial dispararon sus armas principales una vez más. ¿Qué les parece eso? El comandante de la flota última miraba fijamente al océano, sin parpadear, con el corazón en un puño. Mientras los proyectiles mágicos aún estaban en el aire, las naves enemigas soltaron nubes de humo. Parecía que sus naves mecánicas también acababan de disparar sus armas principales. El enemigo dispara. Maldición. Apoyo mágico. Refuercen el blindaje de nuevo. El acorazado fue cubierto una vez más por una luz pálida. Fallo. El agua cerca de las naves enemigas volvió a estallar con estruendosos chorros. Tras la onda de choque del impacto de uno de los proyectiles, una llamarada iluminó una de las naves. Logramos un impacto directo. ¡Oh no! La nave enemiga alcanzada sufrió una gran explosión y rápidamente comenzó a perder velocidad. Su motor debe estar dañado. Una vez que sus proyectiles pasen de largo, iremos tras ellos. Creían que los proyectiles de cañón no los alcanzarían fácilmente, pero nadie sabía qué podía pasar en el campo de batalla, por lo que la atmósfera seguía cargada de tensión nerviosa. De repente, a 500 metros a su izquierda, una columna gigante de agua apareció cerca del Varian, un acorazado clase Gold, y junto con ella hubo un fuego feroz mezclado con humo negro. El acorazado Varian ha sido alcanzado. Creemos que sufrió daños cerca de la línea de flotación. El Varian comenzó a tragar mucha agua por un agujero en su costado y su velocidad empezó a disminuir. Maldita sea. Incluso con su blindaje reforzado, todavía reciben daño. Las armas enemigas están a la altura de nuestros cañones mágicos más avanzados. Ambas flotas se encontraban ahora a solo 10 kilómetros de distancia. Las naves pequeñas enemigas están cambiando de rumbo. Parecen estar retirándose. ¿Qué? Esas naves pequeñas podrían ser inútiles en combate, pero ¿por qué cambian de rumbo ahora? ¿No deberían estar disparándonos? Le preguntó Ultema al capitán Infere. No lo sé, realmente no encuentro una explicación para sus acciones. Bueno, como sea. Concentren nuestros ataques en esa nave lenta. Acaben con ella. La flota mágica 0 de Milisial mantuvo la presión sobre la nave dañada de la flota de Grab Alcas, el acorazado Geas. El duelo de artillería entre ambas flotas continuó. Tras recibir 12 impactos de cañones de acorazado y 7 de cruceros pesados, el Geas se hundió con una explosión estrepitosa. Nave enemiga hundida. Toda la tripulación vitoreó al escuchar la información. Después de una larga batalla, finalmente habían logrado hundir una nave enemiga. La flota enemiga da media vuelta. Parece que se están retirando. Excelente, es nuestra victoria. Pero nosotros también hemos sufrido pérdidas. El comandante de la flota última solicitó un informe de daños. Una victoria era una victoria, pero su orgullo como los más fuertes del mundo estaba herido por aquella batalla. Bajas de Grab Alcas. 3 hundidos. Un acorazado, 2 cruceros pesados. Un daño grave. Un crucero pesado. Un daño moderado. Un crucero ligero. 7 daños leves. Bajas del Sacro Imperio Milisial. Un hundido. Nave auxiliar, pequeña. 3 daños graves.
un acorazado, un crucero pesado, un nave mágica, un daño moderado, un nave mágica, 11 daños leves. Incluso nuestra flota de élite ha sufrido todos estos daños, el Imperio Gravalcas no puede ser subestimado. Al ver estos resultados tras enfrentarse a una nación de fuera de las zonas civilizadas, la única forma de describirlo era una desgracia total. Hemos detectado algo en el mar. Algo viene hacia nosotros. Ante el grito de pánico del observador, todos se giraron hacia el mar. Había un grupo de estelas blancas rodando en el agua, dirigiéndose directamente hacia Albarian, el acorazado gravemente dañado. ¡Oh, no! Las estelas impactaron directamente contra Albarian, y una enorme explosión de agua apareció en su costado. Los torpedos lanzados por los destructores del Imperio Gravalcas golpearon todos Albarian, abriendo agujeros en la parte inferior del casco y enviándolo rápidamente al fondo del mar. Esos bastardos. El historial del comandante Ultema estaba ahora manchado con la humillación de haber perdido un acorazado. Ellos pagarán por esto. Detectamos algo más. Una gran cantidad de aviones a motor se dirigen hacia nuestra flota. Hay 200 de ellos. Están a solo 50 kilómetros de distancia. Miraron al cielo. Podían ver puntos negros salpicando el cielo azul, aumentando lentamente en número. Preparen las medidas antiaéreas. Disparen contra ellos. La flota mágica cero del Sacro Imperio Milicial preparó rápidamente su armamento antiaéreo. Imperio Gravalcas, flota imperial. Se suponía que eran solo de reconocimiento, pero se aseguraron de que les dieran su merecido. Cuando regresemos, tendré muchísimos informes que escribir, hizo una mueca el comandante de la flota Artemis. No estoy seguro de a qué se refiere, pero incluso sabiendo que este es otro mundo, quien nos ordenó enfrentarnos a la potencia más fuerte del mundo con solo esta cantidad fue el comandante Mirkaenes. Además, se nos ordenó usar estos barcos de guerra anticuados. Todos se opusieron, pero el comandante quería saber qué podíamos hacer incluso con esta desventaja. Sugirió repetidamente que no tendríamos fuerza militar suficiente. Comandante de la flota, usted no tiene la culpa. Tienes razón, lo siento, capitán. A continuación, la flota oriental de la Armada Imperial enviará sus portaaviones para intervenir. Si lo que hemos visto es el límite de su capacidad, la flota de Milicial no tendrá oportunidad. Volando desde el norte, la Fuerza Naval de la Flota Oriental del Imperio Gravalcas envió 200 escuadrones de aviones de combate desde sus portaaviones para eliminar a la Flota Mágica Cero del Imperio Milicial. Sacro Imperio Milicial, Flota Mágica Cero. Tras escuchar el informe del explorador, el comandante Ultema levantó la vista. El cielo estaba despejado y agradable. Sería ideal si no fuera por las pequeñas motas que invadían la imagen, como una pintura hermosa con gotas de tinta negra cayendo sobre ella. Crecían gradualmente, tanto en número como en tamaño. Ciertamente hay muchos de ellos, lo que tenemos es suficiente para la protección aérea. 11 aviones. Esta es una zona bastante remota, así que solo están los Beta 2 aquí. El avión Beta 2, antibuque, antitierra y de supremacía aérea, era considerado un caza poderoso en este mundo. Aunque su rendimiento superior superaba a todos los demás competidores, ahora que se enfrentaban a los aviones del Imperio Gravalcas, que parecían tener un poder militar comparable, era difícil no preocuparse. Al estar estas islas bastante lejos, era imposible que tuvieran acceso a la versión de combate del Floating Ship Haven. Si tan solo tuviéramos algunos de nuestros aviones más nuevos, los Alpha 3, aquí. Enfrentándose a tantos aviones enemigos, no podía evitar preocuparse por los pocos aviones aliados que tenían. Comandante, todavía no hemos perdido ningún acorazado ante el enemigo. No tiene de qué preocuparse. Gracias por el recordatorio. El comandante Ultema apartó su ansiedad y continuó vigilando el cielo. Sacro Imperio Milicial, espacio aéreo sobre la Flota Mágica Cero. La vibración de tono alto del motor de aire comprimido de tipo mágico con destellos de luz resonaba dentro de la cabina. Su respiración era áspera, un recordatorio de que estaba nervioso. En la batalla naval anterior, increíblemente, las naves imperiales habían sido dañadas. En los últimos años, ninguna nación había podido siquiera poner un pie en las tierras de este imperio, y el número 2 del mundo, su aliado Mu, nunca los traicionaría. El capitán del escuadrón Omega, un piloto de Beta 2, sintió el sudor goteando por su cara al imaginar enfrentarse a un enemigo tan fuerte que nunca habían visto. Su corazón latía como un tambor. No sabían qué estrategia usaría este enemigo.
Hipotéticamente, si se enfrentaran a Mu, el mando militar había determinado que la mejor acción era aprovechar su velocidad superior y adoptar tácticas de guerrilla de ataca y huye. El propio Omega estaba de acuerdo con esa valoración. Considerándolo de nuevo, sin importar cuán fuerte fuera su enemigo, la maniobra de ataca y huye que habían realizado tantas veces sería la mejor opción aquí. Los 11 Beta 2, liderados por el Capitán Omega, comenzaron a ascender. Parecía que algunos aviones enemigos también daban vueltas para ganar altura. ¿Qué? Unos 40 aviones enemigos habían abandonado su formación, volando muy por delante de la flota aérea, y luego también ascendieron por turnos. Su velocidad superaba con creces al Alpha 3, la versión de combate polivalente de Milicial. No puede ser, su capacidad de movimiento supera la nuestra. Con su visión excepcional, notó que esos 40 aviones tenían una forma diferente al resto de la flota enemiga. ¿Acaso son aviones especializados en la supremacía aérea? Probablemente lo eran, lo que significaba que los aviones restantes estaban destinados al combate antibuque. Dada la cantidad de aviones para cada tarea y sus increíbles especificaciones de rendimiento, perdió toda esperanza de regresar con vida. Al menos, podremos derribar a algunos y aliviar la carga de nuestros aliados. Encendió el interruptor de su comunicador mágico. Ignoren los 40 aviones que vuelan al frente. Sigan ascendiendo hasta que estemos a 20 kilómetros del enemigo, luego caigan sobre su flota aérea principal con un ataque de ataca y huye. Bajaremos hacia su formación. Roger. El escuadrón de 11 continuó volando más alto mientras se acercaban al enemigo. Con el objetivo de bombardear su formación, una vez que estuvieron a 20 kilómetros, realizaron un picado pronunciado desde su gran altitud. Sus motores mágicos emitían una luz azul cegadora mientras eran llevados al límite. Dentro, lo único que los pilotos podían escuchar era el sonido del avión cortando el aire y el gemido agudo del motor. Sí. Ahí vienen. Los cazas de supremacía aérea enemigos se abalanzaron sobre ellos, acortando la distancia rápidamente. Lo siento, chicos. Mientras nos persiguen, los bombarderos que deberían proteger están totalmente expuestos. El Capitán Omega los miró con furia. Los bombarderos enemigos también habían comenzado a picar. Deberían haber notado que les apuntábamos, pero nos están ignorando por completo. La velocidad máxima del Beta 2 era de 410 km por hora, y sumando la aceleración por gravedad, podía ser aún mayor. Incluso siendo un modelo más antiguo, el Beta 2 polivalente seguramente podría alcanzar a los aviones enemigos, que todavía cargaban con sus bombas. La distancia con los bombarderos enemigos no se reducía en absoluto. Esto no puede estar pasando. 70 bombarderos Sirius basados en portaaviones de la flota oriental del Imperio Grab Alcas se lanzaron directamente sobre la flota mágica Cero de Milicial, justo debajo de ellos. Sacro Imperio Milicial, Flota Mágica Cero, Acorazado X, clase Mitril. Cañones ligeros mágicos antiaéreos automáticos listos. Carga al 70, 80, 90, 100%. Configuración de magia de disparo rápido completada. La composición del hechizo es 14 de explosión, 65 de viento, 21 de fuego. La preparación para el disparo de los cañones ligeros mágicos antiaéreos ha terminado. Varios objetos cilíndricos apuntaron hacia el cielo sobre el acorazado X, de la clase Mitril. Sus cañones emitían un tenue color rojo debido a las pequeñas esferas mágicas que eran succionadas hacia el interior del tubo. Inicien el ataque antiaéreo. Disparen los cañones antiaéreos. Cada nave de la flota mágica Cero comenzó a disparar ráfagas de pequeñas y veloces esferas de luz hacia el aire. Un manto de resplandor ascendió para encontrarse con los bombarderos en picado del Imperio Grab Alcas. Sin embargo, aunque parecía un contraataque impresionante, como los aviones picaban a gran velocidad, no muchos de ellos fueron realmente derribados. Parece que no es muy efectivo. El comandante de la flota última observaba la barrera con impaciencia. El estruendo de los motores y las hélices de los cazas de Grab Alcas se unieron para crear un efecto Doppler agudo y extremo, que inspiraba un miedo involuntario. Viene fuego enemigo. Flujos de munición trazadora emanaron de los aviones que picaban hacia los barcos. El sonido del metal chocando contra el metal perforó el aire mientras las balas de las ametralladoras rebotaban en el grueso blindaje de la nave. Nos están bombardeando. Estamos justo debajo de ellos. Viren a estribor. La dirección del acorazado cambió lentamente. Parecía que lograrían evitar un impacto directo. Sin embargo, más bombas fueron soltadas por los aviones de Grab Alcas, como si no hubiera escapatoria para el X.
Siguen bombardeando. No podemos evitar esta. Nos va a dar. Informó el vigía con un grito. Todos a sus puestos, prepárense para el impacto. Hubo un destello cegador sobre Lekes. La bomba liberó toda su potencia explosiva comprimida en una violenta explosión de llamas ardientes, haciendo que el mar circundante se sacudiera por la pura fuerza. El enorme acorazado se tambaleó violentamente. Daños en la popa. Se ha producido un incendio. Extingan ese fuego. El enorme blindaje de la parte trasera del Lekes hizo que la bomba de 250 kilogramos de gravalcas explotara al contacto. La onda de choque azotó la parte superior de la nave, causando daños en la superestructura. Los cañones de luz mágicos antiaéreos de popa han sufrido daños graves. Los cañones de nuestro armamento secundario están doblados, están inutilizables. Otra bomba que cayó al agua cerca explotó, haciendo que una columna de agua gigantesca estallara en el aire. 2 aviones enemigos derribados. Al escuchar que tan pocos aviones habían sido destruidos, el comandante Ultema apretó los dientes con frustración mientras el sudor empapaba su frente. Cubierta de Lekes, acorazado clase Mitril. Maldición. Sus aviones son mucho más rápidos de lo que esperábamos. Asiant, un artillero antiaéreo, observaba los aviones enemigos presa del pánico. La cantidad de proyectiles de luz que lanzaban al aire era increíblemente alta, casi como una lluvia, pero apenas alcanzaban a los aviones enemigos. Las bombas seguían cayendo una tras otra, y los daños en su flota se acumulaban sin cesar. Es imposible que muera aquí. El sagrado imperio milicial era a menudo llamado el más fuerte del mundo, y él se encontraba a bordo de un avanzado acorazado clase Mitril. No era propio del buque insignia Ekes, considerado insumergible, encontrarse en una posición de inferioridad. Mientras el frenesí de las explosiones estallaba a su alrededor, apuntó cuidadosamente su cañón antiaéreo hacia un avión enemigo y disparó. El proyectil mágico que liberó impactó en el ala del avión de gravalcas y explotó instantáneamente. ¿Sí? Toma eso. El avión soltó entonces su bomba. ¡Cuidado! Gritó alguien. Asiant estiró el cuello para mirar aún más alto en el cielo. Parecía haber puntos negros flotando allí. ¿Qué era eso? Si recordaba bien, se mencionó en clase, intentó seguir pensando en ello. Mientras las bombas caían sobre la flota, recordó lo que había aprendido en las lecciones de táctica sobre objetos negros a gran altura en el aire. ¡Oh, mierda! De repente se dio cuenta y corrió frenéticamente en busca de cobertura. Desafortunadamente, una bomba de 250 kilogramos de gravalcas impactó en la cubierta del Lekes en ese momento, matando a Asiant, quien no tuvo tiempo de escapar. Puente del acorazado Ekes, clase Mitril. Una columna de fuego resplandeció sobre el océano junto con una explosión resonante. Dentro de la nave, los informes sobre el estado de la flota y los daños del propio barco seguían llegando. Los cañones antiaéreos del lado de proa han sido dañados. El telémetro está roto. El acorazado Gulliver ha sido alcanzado, se ha producido un incendio. El crucero ligero Silver recibió un impacto, ha sufrido daños graves. Para el comandante de la flota Ultema, todos los informes indicaban que la situación de la flota mágica Cero empeoraba minuto a minuto. Esto no es bueno. Ultema se giró para hablar con el capitán Infere. Varias de nuestras naves han sufrido daños demasiado grandes. Aunque todavía no se ha hundido ningún acorazado, no puedo decir que nuestra situación actual sea prometedora. A pesar de que estas no son aguas de milicial, nuestro mayor problema es que no podemos solicitar apoyo aéreo. La cuarta y quinta flota ya vienen hacia aquí, pero es imposible que lleguen a tiempo para el combate real. ¿Cómo resistiremos más tiempo? Señor. Gritó un técnico del detector mágico con sorpresa, interrumpiendo su conversación. Se detecta poder mágico a muy baja altura. Rumbo 35 grados. A 45 kilómetros. 82 de ellos. ¿Qué? Ya están muy cerca. Todos a sus puestos de combate antiaéreo. Ultema escaneó cuidadosamente el cielo desde el lateral del puente. Los aviones torpederos del Imperio Gravalcas volaban velozmente a 20 metros sobre el nivel del mar a una velocidad de 370 kilómetros por hora. Los 82 aviones cargaban, cada uno, un torpedo de 800 kilogramos. Su misión era aniquilar a la flota venerada como la flota mágica Cero del Imperio Milicial, la más fuerte del mundo. En lo alto del cielo, los cazas Antares basados en portaaviones ya habían derribado a todos los aviones enemigos, y la flota enemiga ardía como resultado de los diversos bombardeos de gravalcas.
Aunque era posible lanzar los torpedos fuera del alcance de la cobertura antiaérea de los acorazados enemigos, para garantizar el impacto, decidieron acercarse más. 30 segundos para alcanzar el punto de lanzamiento de los torpedos. El fuego antiaéreo enemigo se concentraría ahora sobre ellos, lo sabían, mientras el barco comenzaba a virar. El miedo y la muerte se entrelazaban, y el líder del escuadrón Paschim estaba decidido a regresar con vida. Dentro del avión, el motor en estrella rugía, haciéndolo vibrar con tanta fuerza que cualquiera que lo llamara un viaje suave sería tachado de mentiroso al instante. 20 segundos. Los proyectiles antiaéreos volaban ahora hacia ellos. Eran muchos, especialmente considerando que no había trazadoras, pero parecía que no estallaban tras fallar su objetivo. Sin embargo, explotaban al contacto, y un avión ya había sido derribado. El hecho de que este mundo tuviera un país capaz de derribar uno de los aviones de la Armada Imperial realmente lo sorprendió, pero cuando se trataba de un combate real, la diferencia entre las capacidades militares de ambas naciones era demasiada, y Gravalcas estaba por encima de las nubes. Recibían instrucciones constantemente por radio. 4, 3, 2, 1, suelten. 40 bombarderos torpederos Rigel lograron liberar su carga. Debido a que las alas eran tan grandes, se convirtió en una cantidad increíble de estelas de torpedos. Tras perder la carga de 800 kilogramos, el avión se sintió de repente mucho más ligero. El líder del escuadrón Paschim logró escapar de la red antiaérea de Milicial y se retiró de su alcance. Sacro Imperio Milicial, buque insignia de la Flota Cero, acorazado X. Los cañones mágicos antiaéreos seguían disparando desde la distancia, pero no tenían mucho éxito derribando a los aviones enemigos que volaban a baja altura. Sin embargo, mientras parecía que iban a realizar un bombardeo, terminaron soltando su carga al mar antes de estar a tiro y luego se retiraron. ¿Qué es lo que intentan hacer?, murmuró Kaik para sí mismo mientras vigilaba desde la cubierta superior. Había muchos aviones enemigos. Los cañones antiaéreos de Milicial ciertamente podían disparar una cantidad asombrosa de proyectiles, pero al pensar en el potencial destructivo de las bombas, el hecho de que el enemigo las desechara y huyera hacía sentir que algo más estaba por suceder. Simplemente se quedaron sin munición. Con la duda carcomiendo su mente mientras asimilaba la atmósfera vibrante del campo de batalla, miró hacia el mar y notó algo que le hizo volver a mirar presa del pánico. ¿Qué? ¿Qué es eso? Docenas de torpedos surcaban el océano, dejando rastros blancos hacia su nave. No puede ser. De repente recordó al Varian, el acorazado clase Gold, y el ataque final que lo impactó. Un segundo después, gritó apresuradamente a su comunicador mágico. El puente. Una horda de algo viene directo hacia nosotros. Se parecen a lo que sea que hundió al Varian. 37 grados por el lado de babor, a 1000 metros de distancia. Podían verse claramente desde el puente. Líneas de burbujas que quedaban atrás mientras los torpedos aceleraban hacia el X. Eran tantos que, ya sea que aceleraran o frenaran, viraran a estribor o a babor, algunos de ellos impactarían inevitablemente. El capitán del X, Infere, gritó con urgencia. Van a impactar. Respuesta mágica. Refuercen el blindaje. Circuitos mágicos al máximo. Concentren todo el poder mágico en babor. 18 segundos para completar el refuerzo. El X se envolvió en una tenue luz azul. Con todo el poder mágico desviado hacia el escudo, este se volvió increíblemente fuerte, tan duro como el metal sólido. Refuerzo de blindaje completado. El ataque submarino enemigo impactará en 12 segundos. El sudor apareció en la frente del capitán Infere. El Varian, un acorazado clase Gold, se hundió por este ataque submarino. La potencia de fuego era inmensa, generando un daño mucho mayor al casco de la nave que sus propios cañones mágicos. Se preguntaba cuánto podría resistir el blindaje. En el océano, objetos como flechas se lanzaron hacia adelante, directos hacia ellos. Todos a sus puestos, prepárense para el impacto. Gritó alguien desde abajo. Segundos después, el acorazado gigante vibró y 7 columnas de agua estallaron violentamente hacia el cielo desde el lado de babor de la nave. La cabeza de Infere golpeó contra la pared, cortándole la frente, de la cual la sangre comenzó a correr por su rostro. GH. Rápido, informen los daños. Dentro de la nave, varias alarmas rugían ahora. El casco ha sido impactado en 7 lugares. Estamos haciendo agua. Con el barco inundado por tanta agua de mar, la enorme estructura del X comenzó a inclinarse, activando el sistema de inundación controlada de estribor. Iniciando el lastre en el lado derecho, no sirve de nada. Pronto pasaremos el límite de flotabilidad.
Para contrarrestar la escora del acorazado, el control de inundación de estribor ayudó a recuperar el equilibrio por un breve tiempo, pero una vez que los tanques estuvieron llenos, el barco comenzó a hundirse de nuevo inmediatamente. La nave ya estaba inclinada a 30 grados a babor, sin señales de estabilizarse. Esto no puede estar pasando. No de esta manera. No es posible que nuestro acorazado más nuevo sea destruido solo por unos pocos aviones, estando nosotros listos para el combate. Mientras todo esto sucedía, el comandante de la flota Ultema miraba a su alrededor en un estado de aturdimiento. Comandante. De la orden. Todos a los botes, abandonen el barco. Abandonen el barco. El personal comenzó a saltar de la nave. El ángulo de inclinación estaba ya en 50 grados y seguía empeorando. Capitán. Si esto continúa, los cartuchos de los circuitos mágicos explosivos dentro de la nave estallarán. Como si esto no fuera suficiente emergencia. Debemos darnos prisa con la evacuación. Ustedes también, no se preocupen por nosotros, dejen el barco, rápido. Capitán, usted también debe venir a la evacuación con nosotros. Con los aviones enemigos dominando el cielo sobre ellos, los otros acorazados y cruceros ligeros eran atacados continuamente. La flota ya estaba destrozada. El campo de batalla estaba lleno del sonido de explosiones atronadoras. Yo, debo asumir la responsabilidad de esta situación. Está bien, váyanse todos. El acorazado X continuó inclinándose hasta volcarse. Dentro de la nave, los sensibles cartuchos de los circuitos mágicos explosivos cayeron al suelo, liberando todo el poder que contenían. Una presión inmensa empujó en todas direcciones, partiendo el barco por la mitad, y la explosión resultante fue tan grande que formó una nube de hongo. El acorazado X se hundió en el océano, arrastrando al comandante de la flota, al capitán y a cada miembro de la tripulación que fue demasiado lento para evacuar. La flota mágica cero del Imperio Milicial, aclamada como la fuerza más fuerte del mundo, fue destruida por la nación bárbara del oeste, el Imperio Grabalcas. Cuando su flota oriental desplegó sus portaaviones y lanzó un solo ataque, no quedó ni una sola nave a flote. Mientras la batalla se recrudecía entre ambas naciones, en lo alto del cielo, un avión blanco continuaba volando a una altitud fuera del alcance de los aviones de Grabalcas. En su cola, portaba una bandera de franjas blanca, azul y roja. El avión de reconocimiento Tu-214R de la Fuerza Aérea Rusa seguía vigilando el combate. Toda la tripulación estaba verdaderamente asombrada y horrorizada por cómo se desarrollaba la batalla, la cual les recordaba a los enfrentamientos navales de la Segunda Guerra Mundial. La información fue enviada de inmediato directamente al Kremlin en Moscú, y el presidente ruso comenzaría a tomar decisiones al respecto. Kremlin, Moscú. Dentro del edificio del Kremlin, el presidente Zakharin observaba las grabaciones del Tu-214R. Estaba profundamente impactado por el resultado del enfrentamiento. De repente, el teléfono sonó y Zakharin respondió de inmediato. Hola. Hola, señor presidente. Parece que la situación ahora es muy difícil. Solicitamos su autorización para contactar al Nakimov y su flota para que se retiren de inmediato, dijo Surovikin. Zakharin comprendía que la situación empeoraba por momentos. Además, Rusia no había llevado sus portaaviones y la distancia era excesiva para el alcance de sus aviones de combate. Sobre todo, Rusia no deseaba verse involucrada en ningún tipo de combate con Grabalcas en este momento. Está bien, permiso concedido. Contacten al Nakimov y a su flota para que se retiren de inmediato de Kartalpas. Y dígame, ¿ya se ha informado a Mu sobre esto?, preguntó Zakharin. Sí, señor. Hemos informado a los altos mandos militares de Mu. Respondieron que contactarían de inmediato con su líder y agradecieron la información que les proporcionamos, informó Surovikin. Muy bien, eso es bueno. Gracias, Surovikin. El teléfono se colgó, y Zakharin llamó inmediatamente después al Ministerio de Asuntos Exteriores. Hola, señor Karpov. He recibido noticias del Ministerio de Defensa de que la flota del Sacro Imperio Milicial ha sido derrotada por Grabalcas. Esto pone en grave peligro a nuestros diplomáticos. Quiero que contacte de inmediato con nuestra delegación en Milicial para que sean evacuados lo antes posible. Ordenó el presidente Zakharin al ministro de Exteriores ruso, Alexei Karpov. ¿De verdad? Esto es grave. Entendido, señor, contactaremos de inmediato con nuestra delegación allí para ponerlos a salvo, respondió Karpov por la línea telefónica. Tras colgar, Zakharin suspiró profundamente.
No podía entender por qué las naciones de este mundo tendían a ser tan imprudentes y nunca medían las consecuencias de sus actos. Incluso llegó a pensar que la Tierra no era un lugar tan malo comparado con este mundo. Pero, al menos, debía estar agradecido de que su labor diplomática en los países de la segunda y tercera civilización avanzaba sin contratiempos. Había logrado impulsar con éxito la economía industrial rusa y el desarrollo de infraestructuras tanto en el extranjero como en casa. Incluso utilizaba la infraestructura como herramienta diplomática con otras naciones para evitar la guerra, buscando monopolizar la manufactura y la infraestructura de este mundo. Parece que ser un país neutral no es una mala opción. Enfocarse en la economía y la infraestructura, hacer feliz al pueblo, aumentar los aliados, y serás recordado como el mejor presidente. Zakharin se dijo a sí mismo. Entonces, entró otra llamada y Zakharin la atendió. Hola, habla el presidente. Ya veo. Ah, bien, entiendo, iré para allá de inmediato, dijo Zakharin al cerrar la comunicación. Olvidé que hoy es la inauguración del nuevo aeropuerto en la región de Donetsk, murmuró Zakharin mientras se preparaba para su viaje, recordando su apretada agenda de visitas a las regiones rusas para supervisar personalmente el proceso de modernización de la infraestructura en Rusia. Fin del capítulo 26. El link a la historia del autor estará en la descripción.